Word es bastante clave esto porque los proyectos, uno no solamente está codeando todo el tiempo, como venimos diciendo del principio de la cursada, que es básicamente lo que aprendemos acá. No todo el tiempo es produciendo código, haciendo código, sino que hay que tomar decisiones, pasan errores, hay que encontrar soluciones, pasan, no sé, hay que tener criterios técnicos, ponerse de acuerdo con el equipo, hay cosas que se aprenden y hay que tratar de que no vuelva a pasar lo mismo. Entonces, un problema que nos enfrentamos es que muchas veces ese conocimiento queda en la cabeza de una o dos personas que descubrieron esto o que fueron avanzando con algo, y cuando esa persona se va o cambia de proyecto o simplemente se le olvida porque fue algo que pasó y se olvidó, la organización pierde valor. Entonces, la idea de esta clase es ver cómo hacemos para que la experiencia de un proyecto se transforme en algo valorable, o sea, en algo que podamos reutilizar en proyectos futuros. Entonces, acá aparece una distinción importante a la hora del conocimiento, que tenemos varios tipos de conocimiento. Está, por ejemplo, el conocimiento explícito, que se puede escribir, almacenar o transferir de una persona a otra con una facilidad relativa. Que, por ejemplo, sería, no sé, un manual, una guía. ¿Vieron cuando, no sé, haces un onboarding, por ejemplo, en un laburo nuevo? Si está bien hecho, hay una guía que uno puede más o menos seguir para ver qué hacer. O cuando documentamos una API, algo así. También tenemos el conocimiento tácito, que es un poco más difícil de transmitir de esa manera, que es, por ejemplo, la experiencia de un desarrollador que sabe detectar cuándo algo puede traer un problema antes de que pase, o el criterio de un líder para ver qué priorizar o qué es riesgoso y qué no es riesgoso. Esas cosas son difíciles ponerlas en papel, pero también es conocimiento. También puede ser interno o externo, estructurado o no estructurado. No sé, como algún ejemplo para darles, una plantilla de riesgos que vimos es conocimiento estructurado y, no sé, una conversación en el pasillo o esperando para cargar agua en el bidón puede tener conocimiento valioso, pero no está estructurado. Un segundo. Ahí, Ale, si querés comentar algo, hacelo, que justo terminé ahí una... Ahí estamos. Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo están todos? Hola, ¿qué tal? Todo bien. Todo bien, todo bien. Bueno, Bueno, me alegro. Chicos, les quería decir nada más, todavía no les subí las notas a varios grupos, pero en general, por suerte, digamos, estuvo bastante mejor el nivel respecto a la otra comisión, ¿sí? Varios factores para analizar ahí. Yo no sé si ese día extra les sumó mucho o quizás la advertencia de que por favor le pongan onda. Pero bueno, les agradezco que le hayan puesto onda y algunos hubieron trabajos, de hecho hubo un trabajo que lo mostré, después sin mostrar a los integrantes, por no haber pedido permiso, pero sí mostré el trabajo en sí como un ejemplo a la otra comisión que me pareció brillante. ¿Sí? Así que bueno, después la clase que viene lo vemos, pero yo hoy estoy bastante matado de la garganta, no puedo ni hablar, así que la clase entera la va a dar, la va a dar Marian. Este, ¿cuál grupo? No, lo voy a dejar ahí en suspenso. Pero bueno, nada, cuando lo vean se van a dar cuenta. Y, y bueno, nada, que hay que decirles eso, que en general estuvo mejor. Y lo importante es que el recuperatorio, digamos, para reentregar, para que el equipo lo tenga que reentregar, va a ser para la semana que viene. Sí, voy a correr las fechas. Y lo otro es que, bueno, no va a haber segundo parcial, ¿sí? Y lo que, o sea, perdón, no va a haber segundo parcial, no, me dije mal. No hay segundo TP, ¿sí? Lo mismo hice con la comisión del lunes, así que también me pareció justo y además estamos un poco ajustados de fechas. Así que la segunda parte de la materia no va a tener TP y va a ser solamente la evaluación oral, ¿sí?
Entonces, ahí vamos a cubrir las 6 unidades de la materia, ¿no? Esta unidad 6 es la que está dando Marian en esta clase y en la próxima. ¿Sí? Tomás, levanta la mano, pregunte. Sí, el tema del oral entraría bueno, el primer TP y de estas unidades que estamos viendo, ¿no? Claro, las 6 unidades. El primer TP Ok. fueron las primeras tres y después del TP vimos la 4 y la 5 y ahora empezamos a ver las 6. Así Ah, que sí, genial, genial. sí, las 6 y ¿qué más? ¿Alguna otra preguntita más? Pero, ¿Alguien? profe, Eh, una consulta. Dígame. ¿El oral, o sea, las primeras 3 unidades es sobre el TP de cada grupo o es No, del... no, es de conocimiento general Ah, ok, general. de la teoría, eh, O pero la sea, todo lo realidad que es que está sí, en el campus. claro, pero la realidad es que si vos lees tu TP Sí, obvio. y tu TP está bien hecho, digamos, las primeras 3 unidades las vas a tener bastante cocinadas. Ah, perdona, que a ver, Leandro me pregunta, ¿el oral va a ser por cada grupo individual? El oral va a ser en grupo, ¿sí? Porque van a pasar en grupo y van a tener a ver, ahora les voy a pasar el link y igualmente, no, igualmente lo voy a publicar en el foro, sí, todo esto lo que estoy diciendo lo publico en el foro. ¿Qué me dicen? ¿Y las notas de peso suben hoy? No, las van a tener mañana. Eh, Cande. Pero va a ser defensa del TPO como... Pero lo acabo de contestar, More. ¿Qué pasó, More? Lo acabo de decir. Compañero, un compañero me avisó que no se puede conectar porque está sin internet. Todavía esperé. Bueno, una cosa, Marian, ¿vos les pudiste habilitar el aula para que se tengan el presente o...? No, eso te iba a decir, ahí estaba viendo mientras hablabas para hacer eso. Ahí se lo habilito. Este, mm, gracias, Marian. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta que alguien tenga sobre el parcial. Estaba diciendo esto. Tienen, más o menos va a durar 20 minutos, ¿sí? Por equipo. Así es que a mí me parece lo más correcto. Nos vamos a separar. mm, 10 grupos yo, 10 grupos Marian, ¿no? Entonces, de esa manera llegaríamos a cubrirlo todo en las 4 horas que dure el parcial. Quizás se extienda un poquito más y en vez de estar solamente hasta las 10:30, por ahí se estira un poco más ese día con algún grupo, ¿sí? La idea es que no, pero bueno, qué sé yo, imponderables, ¿sí? Pueden llegar a ocurrir. En todo caso, veremos la manera de manejarlo, ¿sí? Y se mantiene la misma fecha, segundo parcial. Sí, sí, segundo parcial, misma fecha. Profe, Sí, para el tema promoción, ¿cómo era? ¿Era sí o sí 6 en cada instancia o sí. o promediaban? 6 en ambas instancias o más, Ok, ok. O sea que ¿sí? ponele si Porque querés hacer vos ya promoción y tuviste, no llegaste con el TP. Podés vos porque, entregarlo de vuelta. claro, pueden entrar de vuelta, sí, porque ustedes tuvieron menos de 6. ¿Cómo? Ustedes tuvieron menos de 6. Yo a algunos equipos ya les subí la nota. No, no, yo no sé qué nota tengo todavía. Ah, bueno, Preguntaba de La nota, anticipación. profe, ahora Pero es se la las que bajo. está en cada TP. O sea, si está ¿Cómo? calificado y dice la nota, si está calificado y dice la nota sobre 100, ¿es esa la nota? Sí, Yo, ¿quién preguntó? yo, Santo Líquido. Sí, sí, esa. Vos, tanto líquido, creo que sí está calificado, ¿no? Sí, sí, Pero no, no sé si te fue muy bien en no me acuerdo. sí, sí. ¿Te fue bien? Supuestamente esto. Dale, dame un segundo, Dale. que no sé por qué no me está dejando compartir.
Ahí está. Ahí se ve, ¿no? Ahí se ve. Sí, ahí se ve. Ahí Ahí se se ve. ve. Se ve. Habíamos quedado, terminamos la parte de conocimiento. Sí, vamos a esto. Ok. Bueno, KM es el enfoque amplio, digamos. Serían las estrategias para aprovechar el conocimiento existente, crear nuevo conocimiento y dejarlo en disposición de la organización, los empleados, de la gente. El KC es un poco más específico. Es convertir la experiencia en un activo reutilizable y tangible. Digamos, de una forma más simple, KM es como un sistema para manejar ese conocimiento y KC es el momento en el que algo que era una experiencia dejó de ser algo anecdótico y está escrito para servirle a otras, escrito o donde sea para servirle a otras personas. Bueno, acá tenemos los componentes clave del KM, que es gente, procesos, conocimiento, contenido y tecnología. Lo clave de esto es básicamente que no alcanza con una de estas cosas. Necesitamos que sea algo englobado en todo esto. Por ejemplo, no nos alcanza con solamente no sé, tener una tecnología para esto. Por ejemplo, es importante eso, porque no es solamente la tecnología, aunque pasa en varias empresas que creen que por tener, no sé, por ejemplo, Notion, no sé si conocen, o Jira, ya está gestionando el conocimiento. Y obviamente no es así, porque si no se comparte y no se actualiza y no está bien redactado y curado para que sea fácil de digerir y entenderlo, termina siendo inutilizado. No sé, por ejemplo, a mí en mi laburo me pasa que hay un montón como de speech y cosas tipo manuales para seguir cuando pasan ciertas cosas y la verdad que están re viejos. O sea, vos lo agarrás, lo ves y claramente te das cuenta que como se labura en este momento en la empresa no sirve para nada y simplemente no se usa. Entonces ese es un recontra claro ejemplo que tiene que cumplir con todas esas cosas. Pero bueno, la gente aporta experiencia, los procesos definen cuándo y cómo se utilizan las cosas y se hace lo que se agarró con esa experiencia. La tecnología facilita el almacenamiento y el ordenamiento y la búsqueda de ese contenido. Y bueno, el contenido es el conocimiento ya organizado. Si falla uno, el sistema ya pierde mucho valor, prácticamente no sirve sin todas estas cosas. Bueno, acá vamos a ver cómo el KM mejora la performance organizacional. Que bueno, lo vamos a ver con resultados concretos, digamos. La gestión del conocimiento impacta en la performance porque reduce el retrabajo, digamos. Si nosotros, como decía, ya sabemos cómo actuar ante cierta cosa, por ejemplo, o sabemos qué cosa nos va a llevar a un error, a un bug o lo que sea, nosotros no perdemos tiempo en volver a hacerlo o en volver a equivocarnos con eso, sino que ya lo sabemos y el tiempo es trabajo, dinero, todo, así que siempre que podamos ahorrarlo está bueno. Nada, esto en software se ve todo el tiempo, de equipos que vuelven a resolver un problema que ya fue resuelto antes, o nuevas personas que llegan a la empresa, donde sea, y tardan un montón en entender cómo se trabaja, o la arquitectura, o los bugs que ya son conocidos por el resto. Y si vos tenés bien organizado un onboarding para la gente que empieza, eso no pasa. No sé, decisiones técnicas que se tomaron en algún momento y ya nadie sabe ni por qué se tomaron. Si uno lo tiene documentado de forma clara y lo actualiza, después se revisa eso y decimos, ok, tiene sentido, fue por esto. Aparte, en general, la gente cuando entiende el porqué de las cosas suele como comitearse más y entenderlo y seguirlo más que simplemente seguirlo porque es lo que hay que hacer. Pero bueno, cuando el conocimiento está disponible, los equipos deciden mejor, se incorporan más rápido
al grupo y cometen menos errores repetidos. No es una mejora abstracta esto que estamos planteando, sino que lo podemos ver en, por ejemplo, tiempos de onboarding, calidad del producto, velocidad de entrega del producto y reducción de incidentes repetidos. Pero bueno, para que esto ocurra, el conocimiento tiene que pasar por un ciclo, que es el ciclo de KM, que es crear, capturar, curar, compartir, reutilizar y utilizar. El ciclo no termina cuando documentamos. O sea, primero nosotros creamos o adoptamos o agarramos el conocimiento de la manera que sea, una lección aprendida, una decisión técnica. Después ese conocimiento tenemos que curarlo y estructurarlo. Porque guardar todo sin criterio y sin que esté curado y claro o con repeticiones o lo que sea, medio que no es muy útil a la hora de leerlo o buscarlo cuando uno tiene que buscar esas bases de conocimiento. Después se comparte y se difunde para que le llegue a todos los que lo necesiten. Y la etapa más importante, o como una de las más importantes, es la reutilización. Porque si nadie usa ese conocimiento y solamente se hizo para hacerlo, fue una decisión burocrática que no va a verse reflejada en avances o en menos demora o en ese tipo de cosas que vimos recién. Simplemente fue una decisión burocrática que no sirvió para nada más que perder tiempo en hacer eso. Entonces la reutilización es lo que valida todo este ciclo. Sin la reutilización no tiene mucho sentido hacer todo esto. Por ejemplo, en lo que sería desarrollo de software, una buena práctica sería que antes de iniciar un módulo parecido a otro, que ya fue construido, el equipo revise decisiones previas, errores conocidos, patrones que se puedan reutilizar, cosas así, para eso, justamente reutilizar este conocimiento que hicimos. Bueno, acá vamos a ver los componentes claves de una estrategia exitosa de KM. Una estrategia de KM necesita objetivos claros. Es decir, no sé, ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos reducir errores? ¿Queremos que el onboarding sea más rápido? ¿Queremos mejorar la calidad? ¿Evitar tener dependencia de otros sectores? Primero lo que tenemos que hacer es tener un objetivo claro y decir, bueno, en base a esto vamos a ver cómo lo hacemos. Después hay que guardar, como dijimos, curar y organizar el conocimiento. No en cualquier lado, no en una nota de la computadora, sino en una estructura que podamos visitar y recuperarla fácilmente. Que cualquiera que tenga una duda sobre este tipo de cosas pueda recuperarla y buscarla. También hay que identificar el conocimiento, decir qué vale la pena guardar y en qué momento. Y por último, bueno, como dijimos, hay que difundirlo y compartirlo. Muchas veces estas iniciativas fallan porque se quedan en la segunda parte. Guardan el documento y no diseñan ningún circuito, digamos, para que sea usado en los proyectos reales. Y eso, como dije antes, medio que no sirve para mucho, sino más para decir, miren lo que hice y un poco de burocracia. Bueno, ahora vamos a ver dos modelos conceptuales que ayudan un poco a entender cómo es que se transforma el conocimiento. Bueno, este es el modelo de IKW, que es una pirámide. Tenemos abajo la data, los datos, la información, el conocimiento y la sabiduría. Si alguno está flojo de inglés, lo lamento, igual lo voy a explicar, pero bueno, en la imagen se ve bastante claro, si entienden inglés, se reentiende. Bueno, este modelo nos ayuda a separar en niveles, por eso es una pirámide. Por debajo están los datos, que son simplemente hechos sueltos. Por ejemplo, no sé, cantidad de bugs que tenemos en el programa, los tiempos de buildeo, la cantidad de errores, de incidentes que tenemos. Informaciones cuando esos datos tienen contexto, que es el paso de arriba, y se empiezan a conectar. No sé, los bugs aumentaron después de que hicimos el release de, no sé, de tal cosa,
registro de clientes con Google, no sé, y empezaron a haber un montón de bugs. Bueno, es más fácil identificar las cosas. Que ahí viene la parte siguiente, ¿no? El conocimiento es cuando identificamos un patrón, que es el anteúltimo eslabón. No sé, cada vez que tocamos este módulo sin hacer test de integración, nos aparecen incidentes. Y ahí pasamos al siguiente paso. Es como que cada uno escala un poco, como que te haces una pregunta más, no una pregunta, sino como que entendés una cosa más y decís, ok, ¿qué hacemos con esto que descubrimos? Y vas al paso siguiente. Y bueno, por último, la sabiduría vendría a ser usar ese conocimiento para decidir mejor. Si ya sabemos que cuando tocamos este módulo sin test de integración aparecen incidentes, y bueno, mejoremos los test de este módulo. O refactoricemos el código para poder entenderlo más fácil. La KC lo que intenta es que no nos quedemos en datos o informes aislados, sino que todo esto se convierta en conocimiento aplicable y que eso lo convertamos en sabiduría para tomar decisiones. Porque todo esto, al fin y al cabo, es para tomar mejores decisiones en cuanto a cómo proceder ante las cosas. Y como venimos diciendo hace un montón, cuando uno se previene de las cosas en vez de que haya problemas, siempre mejor. Bueno, ahora vamos a ver el otro modelo, que es el SECI, el SESI. Que esto es más como una espiral de creación de conocimiento. El modelo SESI describe cómo se mueve el conocimiento entre lo tácito y lo explícito, que es lo que vimos antes, no sé si se acuerdan, en la segunda diapositiva. La externalización es de tácito a explícito. Y la socialización es de tácito a tácito. O sea, la socialización es cuando dos personas trabajan juntas y una aprende de la otra. Y la externalización, que es de tácito a explícito, es cuando algo está, no sé, eso que estaba en la cabeza, uno lo escribe, lo diagrama y se convierte en algo registrado, una decisión registrada para que quede guardada. Y combinación es explícito a explícito. Son varios documentos o, bueno, aprendizajes, cosas escritas que se integran en una guía o base de conocimiento. Y la internalización es explícito a tácito. Alguien lee, practica y transforma ese conocimiento en una habilidad propia adquirida. Nonaka y Kono también hablan de va, que es el contexto compartido donde el conocimiento circula. Que puede ser, no sé, desde una reunión hasta un repositorio, hasta el equipo, por ejemplo, trabajando juntos y charlando sobre, che, encontré esto. Ah, sí, yo vi que ese conocimiento, con la base de conocimiento podés, no sé, ese bug lo arreglás con tal cosa. Nada, esos son como las partes de los dos modelos. Nada, ahora vamos a tratar de bajar este modelo a lo que es el mundo de software un poquito. Acá vemos cómo el modelo se traduce en lo que serían prácticas. El pair programming es socialización, porque se comparte criterio técnico en un momento real, como en el tiempo real. Escribir un ADR es externalización, porque una decisión de arquitectura deja de estar en la cabeza del equipo y pasa a estar registrada. Integrar distintos informes de lecciones aprendidas en un proceso organizacional es combinación. Y cuando un desarrollador usa un patrón documentado y lo incorpora a su manera de trabajar, tenemos la internalización. Entonces tenemos estos cuatro modos del modelo SESI. Y nada, esto nos permite entender que el KC no es
algo separado del desarrollo. No es que nos pasa por afuera mientras somos desarrolladores, sino que es algo que, si bien obviamente uno no lo aplica pensando, estoy aplicando esto, todo el tiempo lo estás aplicando y todo el tiempo estamos pasando información de eso, de por ejemplo un documento a nuestra cabeza o de un compañero a otro compañero, en nuestra cabeza mismo un documento. No sé, cuando apuntamos que este bug lo solucionamos así, la próxima vez no te va a pasar. O tal vez la próxima vez te pasa, pero ya la otra o te lo acordás o lo documentaste y ya está. Y ya ese bug no te pasa más. No sé, siento que a veces pensamos que el mejor conocimiento capitalizado es un documento de 80 páginas que dice todo lo que hay que hacer y a veces es simplemente charlar con uno de nuestros compañeros que nos puede dar otro punto de vista. Bueno, acá, perdón. Acá tenemos, podemos ver cómo desde PMBOK aparece el concepto de activos de procesos organizacionales, perdón, u OPAs, que son procesos, políticas, plantillas, todo lo que ven ahí, bases históricas, lecciones aprendidas y cualquier otro recurso que la organización ya construyó y que se pueda reutilizar. En general, nosotros cuando llegamos a una empresa, a menos que, bueno, sea una startup o algo, ya tenés esto bastante armado. Todo el tiempo igual, como dijimos, se va actualizando y hay que ir tocando y modificándolo porque siempre se avanza en un montón de cosas, van cambiando cosas, hay bugs nuevos, hay cosas que ya no pasan y hay que tenerlo bien actualizado. Pero bueno, cuando llegamos a una empresa en general ya tenemos un poco hecho la base de esto, por lo menos. En proyectos tradicionales, las lecciones aprendidas suelen consolidarse en el cierre o en el final de una fase. El valor está en que el aprendizaje de un proyecto no queda aislado, sino que alimenta una base de conocimiento común para futuros proyectos que cada uno puede ir y consultar. El riesgo es que quede como un trámite final que nadie vuelva a mirar, como decíamos antes. Si nadie vuelve a mirar lo hicimos al pedo, básicamente. No tiene ningún tipo de sentido más que mostrárselo a un jefe y decirle, mirá, hice una base de conocimiento para que todos la vean. Y si después nadie la ve, la verdad que al pedo, solo perdiste tiempo. Como que quiero que les quede bastante claro el tema ese, de que necesitamos que esta base de conocimiento, que estos documentos puedan ser revisados. No solo que puedan ser revisados, sino que esté como interiorizado en la gente que se puede revisar eso, que es confiable. Porque si no es perder tiempo. Bueno, acá vamos a ver el CMMI. Es un modelo de madurez que lo que hace es que básicamente el CMMI mira la madurez de la organización para gestionar y mejorar procesos. La idea no es que solamente un equipo trabaje bien por esfuerzo individual, sino que desde el lado de la organización tengan prácticas sostenidas, repetibles y mejorables. En términos de conocimientos, el CMMI lo que busca es que el aprendizaje no dependa de tener un MVP ahí, un chabón que la rompa y que sea héroe y haga todo bien, sino que cuando los procesos están definidos e institucionalizados, la organización retiene conocimiento aunque cambien las personas, porque si no, si vos tenés un chabón que es un capo, un héroe, y se va y solo él sabe qué hacer, estás en un problema importante. Entonces, esto es mucho más, no sé, más posible de hacerlo a largo plazo. Pero bueno, la organización retiene conocimiento aunque cambien las personas. Por eso se relaciona tan fuerte con los OPAs. Si una práctica útil se transforma en estándar, deja de ser algo de suerte y pasa a ser capacidad organizacional, como decíamos. Ahora lo vamos a mostrar con un ejemplo concreto
de gestión de riesgos. Bueno. Acá vamos a hacer con el Risk Register, que lo vimos la otra semana. Bueno, tenemos que pensar en una plantilla estandarizada de registros de riesgos, que es lo que vimos la semana anterior, no, la otra. Que acuérdense que no es solamente un formulario, sino que es conocimiento organizacional que fue convertido en una estructura. La organización ya aprendió que para gestionar riesgos necesita ciertos campos mínimos: identificación, descripción, probabilidad, impacto, dueño, respuesta y estado. Este formato medio que obliga a que todos los proyectos piensen los riesgos de una manera parecida. Es como que estandarizás todo para que más o menos se manejen igual. Desde PMBOK esto mejora consistencia. No depende de que cada PM invente su propia forma de registrar riesgos. Si vos tenés una planilla, tenés que llenar esa planilla, no puedes irte mucho de lo que tenés que presentar y de cómo analizar los riesgos. Después cada uno siempre puede meter su impronta, pero más o menos eso. O sea, como que una buena plantilla estandarizada de registro de riesgos no reemplaza el criterio, sino que ayuda a no arrancar de cero y a darle un enfoque parecido para todos. Bueno, acá hay otra parte de ejemplo OPA y CMMI en gestión de riesgos. Que desde CMMI desde CMMI la existencia y el uso real de esa plantilla puede ser señal de madurez, claramente. No sos un improvisado ya teniendo eso. Como dijimos, no alcanza con tener el archivo guardado, sino que hay que tenerlo integrado al modo de trabajar que tiene el equipo. El área de Risk Management busca identificar riesgos antes de que se conviertan en problemas reales. Si todos los proyectos usan una estructura más o menos en común, la organización tiene más a mano todo eso y es mucho más fácil comparar, aprender y mejorar de todos estos riesgos posibles. Si no, como que uno tiene que ir recaudando información de cada lugar con un distinto formato y es medio complicado. Es lo mismo que cuando uno, por ejemplo, no sé, no tiene tanto que ver, pero no sé, cuando uno trabaja con datos, si vos tenés, por ejemplo, no sé, unos datos en metros, otros en kilómetros, otros en centímetros, y está bien, sí, podés hacerlos un quilombo. Entonces, mejor estandarizar todo y después trabajar con todo estandarizado. Lo importante que tienen que entender esto es que el OPA no es solamente un documento PMBOK, sino que también funciona como evidencia de que el proceso está definido y fue institucionalizado en términos de CMMI. Ahora vamos a ver cómo verlo en cada framework. Bueno, acá vamos a ver la diferencia entre informalidad y madurez, un poco. Si una organización tiene OPAs eficientes, cada proyecto, cada sector va a improvisar, obviamente. Esto se parece a un nivel inicial de madurez. Hay resultados, pero dependen mucho de personas puntuales. Y nosotros no buscamos eso, idealmente. En cambio, si vos tenés OPAs sólidos, estandarizados y aplicados y que todos como que sigan ese lineamiento de sus OPAs, la organización se acerca un poco más a un nivel definido o superior. La clave es, en todo esto, como les dije 30 veces, pero para que les quede bien claro, es que estén aplicados. Porque hay un montón de empresas que tienen
plantillas, documentos, escritos, y en la práctica nadie los usa, y eso no sirve. Desde PMBOK importa que el activo exista y sea útil para proyectos. Y desde CMMI importa que el proceso esté institucionalizado y se sostenga en el tiempo. La madurez no se mide por cuántos documentos existen, sino que se mide por cuánto ordenan realmente el trabajo en el día a día del equipo. ¿Cómo vienen hasta acá? ¿Los estoy bombardeando mucho? Y es un poco intenso. Es bastante info, profe. Sí, es mucha info. Es mucha info, pero más o menos se entiende. Igual, o sea, más allá de toda la info que vimos, lo importante es que se queden con estas ideas así medio, o sea, que entiendan todo, obviamente, y estas ideas generales de para qué hacemos esto. Más que nada eso, o sea, piensen que yo lo que les repito 17 veces, yo sé que es un poco cansador cuando el profe repite 16 veces lo mismo, pero es porque es como lo importante de estos temas. Es como lo que a mí me parece más importante que les quede en la cabeza, que si lo repito 8 veces, yo creo que le va a quedar cuando piensen en la clase, van a decir, ok. Lo importante es que lo usemos, la base de conocimiento. Esperen que veo más o menos. ¿Prefieren hacer ahora un recreíto antes de ver lo de KC en Agile? Y después nos queda más o menos la mitad, ¿o prefieren que le demos hasta esto, hasta 6CD, que es integración? Y después, nada, queda un tironcito nomás después. Yo voto un recreito. Sí, yo también. Y un recreito corto y después le damos hasta el final. Dale, sí, yo creo que mejor así pueden como pensar un poco más esto. O sea, ahora seguimos con un tema que es lo mismo, pero bueno, nos alejamos un poquito de lo que veníamos hablando. Nos vamos más para el lado de las metodologías Agile. Así que, dale, Ale, ¿estás por ahí? Bueno, se fue a hacer un tecito Ale que estaba destruyendo la garganta, pobre. Bueno, si les parece, son 8:30 casi. A las 9 volvemos y seguimos con esto. Ok. ¿Tienen Bueno, alguna duda puntual de esto que vimos? ¿Algo que quieran ver de nuevo? ¿Algo que no se haya quedado claro? No, estoy bien. Bueno, cualquier cosa después, si ven ahora lo que les dio duda, lo vemos por el recreo. ¿Hasta qué hora, profe? Hasta las 9, ahí lo dejo en el chat igual. Ah, genial. Bueno, ahora a las 9 nos vemos, vayan a descansar un ratito. Y nos vamos a comer. ¿Qué hemos quedado en? Acá. Bueno, casi en Agile. Es un cambio de paradigma que en enfoques Agiles cambia el momento de capitalización que estábamos viendo antes. En vez de esperar al cierre del proyecto, o nos manejamos por sprints, esas cosas, el aprendizaje ocurre en ciclos cortos. Scrum lo trabaja en la retrospectiva del sprint. Es decir, termina un sprint, el equipo revisa cómo trabajó y define mejoras para el siguiente sprint. Entonces, es algo que va bastante bien de la mano con la metodología Agile porque lo vas como juntando bases de conocimiento y bases de conocimiento de cada sprint al otro y lo haces más rápido. Si no es Agile, es como que lo haces al final y como que tardás un poquito más cuando se cierre el proyecto recién.
aunque no es tan literalmente cuando es el cierre del proyecto, porque siempre cuando van pasando cosas uno las va agregando. Pero bueno, es medio la idea general. Bueno, SAF-E lo lleva a escala. Yo les digo así las siglas, pero bueno, nada. Acá tienen, no sé si se ve, bueno, acá tienen lo que significa. Es Scale Agile Framework. Lo lleva a escala con Inspect and Adapt al final de cada Program Increment. La lógica es que el conocimiento se genera y se consume rápido. No necesito esperar 6 meses a que termine el proyecto para aprender que una práctica no funciona. Lo ajusto en la próxima iteración. Y listo. Bueno, esto nos lleva a comparar el enfoque tradicional con el ágil. Lo vamos a ver acá. Es una comparativa con ciertas características de cada uno. Bueno, la comparación central es esta. CMMI, en su versión más tradicional, busca retener procesos definidos. Por eso que les decía, es como lo súper tradicional y ortodoxo que se agarra de CMMI, pero después hay grises que no son tan literal como esto. Pero bueno, Agile busca sostener la capacidad de adaptación. En métodos tradicionales, el conocimiento se captura más formalmente, muchas veces al cierre de fases o proyectos, mediante lessons learned, o sea, lecciones aprendidas, reportes y hojas. En Agile, el conocimiento aparece en retrospectivas. Definition of done, o sea, lo que hicimos, test, refactorización, prácticas técnicas y pequeños ajustes continuos. No hay que verlo como una pelea entre mundos esto, sino que una organización madura puede necesitar ambas cosas. Formalidad para escalar y agilidad para aprender rápido. O sea, no es que... Bueno, es como veníamos con todo, ¿no? Es que vos agarrás y desarrollás todo el software de una manera, solo ágil. No, o sea, vos agarrás y decís, bueno, no sé, las cosas que fuimos aprendiendo en este sprint las ponemos en una base de conocimientos, pero cuando termina el proyecto también nos sentamos y decimos, bueno, qué salió mal, qué salió bien, qué repetir, qué no, qué cambiar, qué apurar, que como que ahí después llegamos al punto final en el cual sí vemos todo más, de una forma más global. Pero bueno, lo importante es que el conocimiento llegue al momento en que se decide y no meses después. Bueno, técnicas de captura. Para capitalizar conocimiento, necesitamos lo que se llaman técnicas de captura. El After Action Review es una revisión breve después de una actividad importante. Entonces, termina una actividad importante del desarrollo y nos preguntamos, ¿qué esperábamos? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Y qué aprendimos? ¿Qué vamos a aprender de esta situación? Los postmortems son más profundos. Son útiles cuando hubo un incidente grave, serio, o una desviación importante de lo que íbamos a hacer. Los 5 whys ayudan a no quedarnos en la causa superficial. No sé si se acuerdan, pero los 5 whys los vimos también hace creo que 2 semanas. Así los vi yo. Bueno, nos ayudan a no quedarnos en la causa superficial, por si no se acuerdan. Nos preguntamos por qué varias veces hasta acercarnos a la causa raíz. Y Ishikawa, que también lo vimos, ordena causas posibles por categorías. Las entrevistas estructuradas nos sirven para extraer conocimiento de expertos, sobre todo cuando ese conocimiento está todavía muy tácito. Ahora, me parece que, bueno, acá tenemos de vuelta los 5 whys y el diagrama de Ishikawa, por si no lo recuerdan que lo habíamos visto. Así, después, es igual, me parece que Ale lo subió. Pero bueno, lo importante es que sin un análisis causal, que a eso va lo de los 5 whys y lo de Ishikawa, no puedo quedar en qué pasó. Hay que hacer un análisis causal. Porque sin eso la lección aprendida es muy genérica. O sea, nosotros, como les vengo diciendo al principio, nosotros tenemos que tratar de... No me sale la palabra, pero como que sea algo medio global, ¿viste? Algo lineal más o menos que uno pueda agarrar y decir, ok, cuando pasa esto, hacemos esto, lo solucionamos de esta manera.
Y si es algo tan genérico, o sea, esto es un poco genérico, pero digo, si es tan genérico, es difícil que sirva. Bueno, ahora vamos a básicamente clasificar dónde se guarda y cómo se usa el conocimiento, que acá lo separa en artefactos formales y ágiles. Del lado formal aparecen repositorios centrales, y Knowledge Base, ADR, y son útiles para conocimiento que necesita trazabilidad, seguimiento y consulta posterior, más que nada. Del lado ágil aparecen Retrospective Logs, Definition of Done evolutiva y Tech Radar, que son cosas más livianas y orientadas a la acción. Lo interesante, como les decía, es que no son excluyentes. Como todas estas cosas no son excluyentes. Son más de un lado, más del otro, pero no es excluyente. Porque un equipo puede, por ejemplo, tener ARs versionados en Git y al mismo tiempo revisar su Definition of Done en cada retrospectiva. Pero bueno, lo formal da memoria y lo ágil da velocidad de aprendizaje. Es importante que eso, no lo piensen como dos cosas separadas que nunca se tocan y es como que o elegimos una o elegimos la otra. Sino que para ciertas cosas, ciertas tareas, ciertos enfoques, va a ser mejor adoptar los artefactos formales y para otras va a ser mejor adoptar los artefactos ágiles. Ahora vamos a entrar en uno de los artefactos más importantes de los formales, que es el ADR. Bueno, un Architecture Decision Record, o AR, registra una decisión arquitectónica relevante. No vamos a poner cualquier cosa, tiene que ser cosa relevante. Una decisión arquitectónica, pero relevante. Lo importante es que no solo dice qué se decidió, sino por qué tomamos esa decisión. En general, incluye un título, un estado, un contexto, la decisión, los fundamentos de esa decisión y las consecuencias de esa decisión. Aunque esté todo bien argumentado, bien explicado, qué va a pasar por eso. No sé. Por ejemplo, tenemos que tomar una decisión que es qué base de datos elegimos. PostgreSQL o MongoDB. Bueno, no sé, nosotros decimos adoptamos PostgreSQL en lugar de MongoDB y damos una explicación, decimos qué consecuencias va a tener, que las consecuencias, ya lo vimos, no son negativas. De hecho, en general, si elegimos algo es porque las consecuencias van a ser positivas. También puede tener algunas negativas, pero digo, no lo pensemos como algo malo. Pero bueno, tenemos que decir el contexto de por qué lo elegimos, las alternativas que hay y las consecuencias. Esto es bastante valioso porque, por ejemplo, 6 meses después, o un año, depende de qué tal sea el proyecto, pero un tiempo después, alguien puede mirar la arquitectura y pensar que no fue tan buena decisión tal vez elegir Postgres. Por ahí tenemos que elegir MongoDB. Pero bueno, tal vez en el momento en el que lo dijimos tenía más sentido por, no sé, restricciones del equipo, por tema de presupuesto, por performance o incluso integración. Entonces, por ahí en ese momento era válido elegir Postgres. Pero bueno, la función del ADR es conservar ese razonamiento. Pero un ADR no defiende eternamente una decisión. Por eso es que no hay que casarse con una idea que plantea en el ADR porque después veremos. Tiene el contexto para poder discutirla mejor en el futuro. Decir, bueno, yo tomé esta decisión por esto, esto y esto y esperaba que diera este resultado. Después puede fallar, obviamente, todo puede fallar. Pero lo importante es tenerlo bien fundamentado y también, más allá de dejarlo documentado, es como que si uno lo pone en escrito y dice, bueno, estoy tomando esta decisión por esto y esto y esto, por ahí lo ves y decís, no, la verdad que es una boludez esto, no vale la pena. Mejor hagamos otra cosa. O por ahí lo escribís y decís, sí, la verdad que parece lógico, tomaría la misma decisión de nuevo. Qué sé yo. También uno después puede aprender y tal vez te equivocaste y no fue una buena decisión, pero bueno, en la ADR tiene que estar como defendido por qué vos tomaste esa decisión en el pasado. Bueno, la definition of done, que es otra... Uy, me fui a la mezcla. Es otro de los artefactos formales que les había mostrado. Perdón, de los artefactos ágiles que les había mostrado. Les mostré
uno de los más importantes de los artefactos formales. Ahora vamos a mostrar uno de los más importantes de los ágiles. Bueno, la Definition of Done, o DOD, empieza con un acuerdo mínimo sobre cuándo una tarea puede considerarse terminada. Básicamente es lo que significa definición, ¿no? La definición de que algo está hecho. A partir de cuándo podemos decir, bueno, esto está hecho. Porque después va a haber que hacer detalles y cosas puntuales, pero hay un momento en el cual uno dice, ok, esto está hecho, falta pulirlo, pero está hecho. Es importante pensar que puede evolucionar. Al principio puede incluir funcionalidad básica, no sé, compila, cumple con lo que se pide, pasa revisión, está bien. Ahora decimos que el DOD es este. Pero después, con más madurez, incorporamos un poco de rigor técnico. No sé, podemos meter test unitarios que cubran una cosa mínima, revisiones de seguridad que antes no las tenías en cuenta porque, no sé, que esté documentado, como que eso puede, no es estático, es bastante fluctuante y es importante que así lo sea. No sé, más adelante de eso, después podemos sumar robustez operacional, que haya logs, que se monitoree, que haya alertas, mejorar la performance, no sé, los tiempos de respuesta, un montón de cosas. O sea, podemos ir agregando cada vez más cosas. Después, no sé, mejorar el front, como que hay un millón de cosas que podemos mejorar, pero hay que tener un DOD armado. Y, bueno, no sé, la sostenibilidad, que el código sea mantenible, criterio de eficiencia. Pero bueno, cada aprendizaje del equipo que tenemos a lo largo de cada sprint, en este caso sería más que nada de cada sprint porque es algo ágil y si no, no tendría sentido. Cada aprendizaje que tenemos en el equipo puede quedar incorporado en el DOD. Yo opino que si entra para quedar incorporado, está bueno que lo hagamos, pero a veces simplemente no entra y nada, aprendimos algo y ya está, se solucionó y no hay nada que modificar en el DOD. Pero hay que evitar que ese error vuelva a ocurrir, si es que puede pasar. También existen técnicas para mover conocimiento tácito a explícito sin depender solo de documentos, que eso lo habíamos visto antes, que de una manera era con documentos, guardando lo que alguien había aprendido, haciendo lo que sea, un programa, o esto se aplica a cualquier cosa, ¿no? Pero digo, aprendiste haciendo un programa, habíamos visto que una manera era en un documento poner esa información para que después alguien vaya y lo lea y diga, ok, me pasó esto mismo, se soluciona de esta manera. Bueno, tenemos las COP, comunidad de práctica, que reúnen personas con un interés común para compartir criterios, problemas y soluciones. Básicamente es como cuando tenías un problema, antes que no existía la IA, tenías un problema y lo ponías en Reddit y te lo solucionaba en 2 minutos. Bueno, Pair Programming permite que dos desarrolladores compartan razonamiento en tiempo real. No transfieren solamente código, no es que, no sé, comparten el código, sino que se transfieren la forma de pensar. Y después tenemos los Code Kata Session, que son ejercicios repetitivos para internalizar técnicas, como refactoring, por ejemplo. Estas prácticas son importantes porque no todo conocimiento se captura bien en un documento. Hay cosas que es difícil documentarlas. Hay habilidades que se aprenden, por ejemplo, mirando o haciendo y charlándolo. La KC no tiene que reemplazar esto. No es que es una cosa o la otra y tiene que reemplazarlo. Sino que tiene que combinarlo con artefactos explícitos cuando haga falta. Bueno, como les dije, algunas cosas se documentan y otras se aprenden practicando con alguien que ya lo sabe. No sé, por ejemplo, en programación, vieron que hay profes que agarran y te dan la teoría y vos después haces, y hay profes que te explican un poco al principio. Yo soy más de partidario de eso. Creo que varios habían tenido a Friedrich, no sé cómo es el apellido. Pero bueno, él, por ejemplo, lo que hace es eso, te explica un poco al principio y después él se pone a codear y vos lo ves como codea y uno aprende viendo. Hay como muchas formas de adquirir conocimiento en ese sentido. Bueno. La capitalización del conocimiento no tiene que quedar encerrada en un proyecto. Si un equipo aprende
algo valioso, cualquier persona de otro grupo de la organización tiene que poder reutilizarlo. Entonces acá es donde aparecen los patrones y los antipatrones, la cultura de aprendizaje, las bases de conocimiento y los ADRs en Git. Por un lado, los patrones son soluciones probadas. Yo creo que ya conocen lo que es un patrón y se usa un montón. Los antipatrones son respuestas comunes que parecen razonables, pero terminan generando más problemas. También es bastante lógico. También importa la cultura. Si la organización castiga el error, nadie va a registrar aprendizajes honestos. Es importante que nada, equivocarse está bien. Si vos no lo validás, que equivocarse está bien porque ayuda a aprender, nadie va a registrar una corrección, un error, porque tuviste un error. Y todos tenemos errores. Programar, más que nada, se basa de equivocarse, corregirlo, equivocarse de nuevo, corregirlo, hasta que quede bien. Mirá, recién veo el chat, hay uno del school que dijo Taringa. Bien ahí. Y la unidad 6 no está subida, no. Supongo que la vamos a subir cuando terminemos la clase. Igual, bueno, lo que les había dicho antes, varias de las cosas tocan temas de clases anteriores, que me refería a eso más que nada, que sí se acordaba. ¿Dónde me quedé? Acá. Bueno, nada, eso, que si la organización castiga el error, no se van a registrar aprendizajes honestos. Si premia solamente apagar incendios porque algo pasó, nadie va a invertir tiempo en prevenirlos. KC funciona cuando aprender es parte del trabajo, no una tarea extra al final. Y para saber si esto funciona, necesitamos medirlo. Es importante. Entonces, acá entran las métricas KC, KPIs. El profe dijo, justo en uno de los ejemplos de lo que iba a preguntar, algo sobre esto que se van a explicar. Y los desafíos KC. Entonces, podemos medir KC mirando reducción de errores repetidos, tiempos de onboarding, tasa de reutilización efectiva, todas cosas que veníamos hablando, que son para medir si esto realmente funciona o lo hicimos al pedo hablando mal y pronto. Si la base de conocimiento es buena, una persona nueva debería integrarse más rápido que sin la base de conocimiento, porque tiene más lugar donde aprender. Si no, si tarda lo mismo, incluso no solamente más rápido, sino mejor. A veces tal vez no es más rápido, pero es mejor, con una mejor capacidad, con una mejor base, y después ya la velocidad ya llegará. Pero bueno, o mejor o más rápido. Si las lecciones aprendidas se aplican, deberían bajar los incidentes similares. Pero hay desafíos. Knowledge hoarding, cuando alguien tiene conocimiento porque le da poder. Hay un conflicto entre velocidad ágil y la disciplina de documentación, o repositorios muertos o desactualizados. Un repositorio viejo no solo no ayuda, sino que es contraproducente. Puede dañar la confianza del equipo e incluso podés seguir cosas que están mal y que ya no son válidas o no se usan. O formas de hacer cosas dentro de la empresa o dentro del grupo que no se utilizan. Por eso es que es importante la curación, que les decía antes. Tiene que estar todo el tiempo actualizándose, modificando lo que ya no se usa, agregando las cosas nuevas. Si no está actualizado, no se va a utilizar. Yo le dije que es algo que pasa. Mucha gente lo cuelga y lo hacen y después nadie. Por ahí se encarga de hacerlo y después nadie se encarga de actualizarlo y no sirve para nada. Pero bueno, con esto cerramos lo que sería la gestión y la capitalización del conocimiento. Ahora vamos a ver un bloque que medio que conecta DevOps con CI/CD y testing, que son formas de generar feedback rápido y conocimiento operativo y bueno, medio testear las cosas. ¿Cómo vienen por ahora? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran repasar? ¿Algo que alguno quiera comentar que haya vivido? Cualquier cosa es bienvenida. ¿Algo que quieran comentar que publicaron en Taringa y les comentaron sobre cómo resolverlo? No, me acordé que había muchos tutoriales en Taringa. Sí, había un chiste que decía, si tenés un bug y no lo podés resolver, lo publicás en algún foro así, Reddit, Taringa, y
y algún gordo compu te lo resuelve en un segundo. Así que. Bueno, Discord ahora igual también. Ahora en Discord también hay buenas comunidades que es verdad que te resuelven todo. Es hasta mejor que ChatGPT. ChatGPT ya quedó obsoleto, mejor que Cloud. Sí, si tenés suerte y te dan bolas, sí. Eso sí. Sí. Te tenés que poner una foto de una mujer y te dan bola. Es una buena técnica. Es como ir al gimnasio. Iba a decir lo mismo. Bueno, sigamos un poco más. Bueno, se dice de integración continua y despliegue y entrega continua. Bueno, 6CD es una práctica, les voy a dar como una introducción, que es una práctica central en lo que sería el desarrollo moderno. CI es integración continua, que significa integrar cambios de código frecuentemente y validarlos automáticamente. Compilamos, corremos test, detectamos errores temprano y nos ahorramos un montón de tiempo y un montón de errores futuros. Siento que en la facultad por ahí no se usa mucho. No sé, yo cuando lo cursé no se usaba mucho el tema de test, no se le daba mucha bola, pero te colabora mucho, te colabora muchísimo. Puedes validar súper fácil que las cosas funcionen bien, siempre después igual hay que probar si encontramos bugs, pero los testeos están tan copados. Y CD hay medio variedades, continuous delivery, continuous deployment, es lo mismo, básicamente igual. Tiene como dos definiciones, que es que en lo que sería continuous delivery, el sistema queda listo para pasar a producción, pero igual se suele haber una aprobación manual. Y en deployment, el despliegue a producción también está automatizado, pero nada, la idea de fondo de esto es reducir el tiempo entre escribir código, validarlo y ponerlo en manos del usuario. El tiempo es vital en este tipo de cosas y todo lo que nos haga, primero, los programadores somos vagos, no nos gusta hacer cosas de más. Entonces todo lo que se pueda automatizar y que lo corrija solo y no tener que estar viendo nosotros con un console log, comprobar tal cosa, si esto funciona, bienvenido sea. Así lo validamos fácilmente y reducimos ese tiempo entre una cosa y otra. Pero bueno, esto es lo que están viendo es un loop de DevOps como feedback permanente. Esta filmina nos muestra esto de CICD como un ciclo que tiene forma de infinito, va girando, y porque no es una línea recta, no es que hacemos una cosa, después la otra y listo. Sino que nosotros primero planificamos, después codeamos, después construimos, testeamos, liberamos, desplegamos, operamos y por último monitoreamos. Y este monitoreo, que es la última parte, ya me perdí, no se me está acá el 8. Ustedes ven el mouse, ¿no? Sí, sí. Sí, se ve. Pero bueno, digo último punto, pero en realidad, como vemos, no es el último punto porque esto es un flujo constante que va de un punto a otro. O sea, empieza en el 1 y el 8 es, entre muchas comillas, el último punto, pero de ahí volvemos a empezar, entonces, qué sé yo. Pero bueno, a lo que digo es que el monitoreo vuelve a alimentar la planificación, como decíamos antes, en base a lo que aprendimos y al monitoreo que hicimos, se vuelve a alimentar la planificación para cambiar ciertas cosas. Por ahí vimos, no sé, dijimos, che, en hacer esta cosa, en hacer esto, en, no sé, armar la base de datos, tardamos cierto tiempo. Y al final nos tomó menos o más. Y bueno, ahora la próxima vamos a evaluarlo un poco mejor. Es como una fuente de aprendizaje, digamos. Es bastante potente en términos de conocimiento porque la producción deja de ser el final y pasa a ser una fuente de aprendizaje. Si un deploy genera errores, o si una métrica se cae, o una alerta se dispara, ese feedback tiene que volver al equipo. CICD no es solamente automatización técnica, también es una forma de aprender, digamos, más rápido sobre la calidad real del producto.
Porque cuanto antes nosotros tengamos un feedback de lo que pasa realmente, o sea, si lo pensamos como como un círculo, un infinito, el nombre que le quieran poner, cuando nosotros antes tengamos el feedback del monitoreo, más rápido nos vamos a poner a corregir cosas. Obvio que siempre en el medio hay correcciones y demás, pero la base es esa. Cuando nosotros tengamos cuanto antes tengamos el monitoreo más completo, bien hecho y demás, mejor va a salir la próxima planificación y eso va siendo cada vez mejor. O sea, la primera vez vas a pifiar un par de cosas, la segunda un par menos, la tercera por ahí aparecen más cosas y un par más, pero no es que sea algo tan lineal, pero eso, lo importante es ir ganando como ese conocimiento. Entonces, básicamente, como para sintetizarlo un poquito, el DevOps acorta el ciclo entre decisión, ejecución y aprendizaje. Vale, voy a mostrar el CI/CD pipeline. No sé si alguno usó alguna vez así test o pipeline para ver si es correcto lo que van haciendo. Por ahí hasta les corrigieron alguna vez así en algún parcial. A mí me han corregido, creo que en Programa 2. Sí, parcial. pero era 2, creo que lo usamos también. Sí, a mí me corrigieron así. O sea, está bueno, se puede burlar un poco, pero, o sea, si están bien hechos, no, pero bueno, los que hacía el profe se podían burlar, no tenía que estar correcto, o a veces incluso daban mal cuando no tenían que dar mal, no sé si les pasó. A mí me pasó, por ejemplo, me acuerdo cuando rendí que un pipeline me daba mal porque el chabón lo había hecho medio flojo, vamos a ser sinceros, y le hablé, tipo, che, esto está bien, a mí me funciona perfecto. Y nada, por eso digo que también hay que agarrarlos con pinzas estas cosas, no es que esto suplanta la revisión humana. Nosotros después tenemos que ponerle el ojo ahí y ver si realmente las cosas son como dice los textos, el pipeline. Bueno, Rep, sí. aparte de los test unitarios, ¿cuáles son los test que normalmente se deberían de hacer en un CD? Mira, yo lo que más he visto son test unitarios. No sé si alguien usa alguna otra cosa. O sea, después tenés. Ahí puedo aportar un poquito. Sí, Puedes ver obvio. también análisis estático de código. CodeSmells, por ejemplo. Código repetido, cosas así. Con herramientas de software aparte. Ah, no conocía para código repetido, mira. ¿Qué herramienta, por ejemplo? Que es interesante. SonarQube es una que se me ocurre ahora, o la Mira, principal. mira, eso estaba ¿Pero muy eso bueno. lo podés Sí, incluir en la pipeline? sí, lo puedes incluir dentro de la etapa de revisión de código. Vos cuando estás haciendo el build del pipeline, ahí se supone que tenés que tener una integración que te haga la evaluación de código estático. Claro, También lo te metes todo. ayuda a corregir no solo code smells, sino vulnerabilidades, incluso en algunos casos. Puedes hacer infinidad de cosas con pipelines. Sí, por eso decía, es muy interesante. Siento que fuera del ámbito laboral no se usa mucho. Tipo en la facultad y para proyectos medio personales, siento que no se usa lo suficiente. Eh, pero bueno, como dijo Martín, la verdad que se pueden hacer infinidad de cosas. Hoy en día, aparte, medio que se puede hacer, pero una cantidad de cosas con todo. O sea, avanzó todo mucho, entonces medio que. Ahí aporto algo. Si alguien quiere Sí, jugar un obvio. poquito con pipelines y cosas así, si le interesa, GitHub tiene una parte de integración que se llama Actions, que básicamente es free e incluso te dan las VMs en su propia infra, que es su propia cloud para poder usarlos y tener pasos y probar. Mira, muy bueno. Claro, yo en el laburo estoy haciendo con GitHub Actions. Hice con los test unitarios, pero después como que me quedé sin ideas de qué otros test le puedo agregar y que no me enlentezcan el deploy al pedo. O sea, que realmente le aporten valor. No, el de código repetido que comentó puede estar bueno. Sí, sí. O sea, como que Igual, quería encadenar muchos tests para hacerlo lo más completo posible, pero tampoco enlentecerlo. El de código repetido está bueno. No sé cuál otro más.
Sí, es lo que Igual, decíamos. Podría ser. para puestos de testing hoy en día ya piden que tengas conocimientos en esto. Claro. No testing unitario, sino en general. Sí, sí, es que pasa que creo que con todo el rubro, ni siquiera de programación, todo el rubro IT en general, se levantó muchísimo la vara. Sí, demasiado. Antes ibas a una entrevista, te preguntabas si sabías prender la compu, le decías más o menos y te decían, bueno, arrancá el lunes. Arrancá el lunes, tenés 50 millones de dólares por mes. Ahora, Y bueno, meses de enseñanza con Yo paciencia. estoy buscando laburo y no encuentro nada encima. Es una paja. no, está complicado. La verdad que está complicado. Por Yo eso estoy hay que tratar de... buscando en testing y laburé, tengo 2 años de experiencia ya en laburos y cada entrevista que haces te piden algo que algo nuevo que no viste. Después cuando Sí. entras al trabajo no haces nada de eso. No, es que lo que pasa también, que yo los entiendo un poco, es que se llenó mucho de bootcamps y cosas que sale gente que no sabe bien las bases de cosas y después hace cagadas. Pero bueno, es como que ya empezaron a pedir cualquier cosa o te piden 25 años de experiencia y ser menor de 30. Pero, pero bueno, esto de los pipelines es súper interesante. Se puede investigar, o sea, en internet hay infinita información de esto. Hay un Este, chabón en YouTube que se llama Pelado Nerd que hace muy buenos sí, videos de todo esto. ese chabón hace videos Recomiendo. buenos de todo. Ese Sí, tipo no, me enseñó tipazo. Docker. A mí ese tipo me enseñó Docker. Fue mis primeros pasos en esto ese chabón. A él le No, no, debo mi carrera. es muy capo ese chabón. Hay mucha gente. En España también está bastante fuerte el rubro en YouTube. Hay muchos youtubers. Si te bancás escuchar como algo en español. No, sí, yo estoy suscripto a uno que no lo conoce nadie, pero tiene unos cursos AWS que son, pero hermosos. Te enseñan a levantar un clúster de Kubernetes adentro y el chabón no lo ve nadie. Y es muy buena la documentación que tiene. Sí, yo también, yo había hecho no sé ni dónde lo tengo, pero había hecho también como un cursito de ¿cómo decir? Sí, la verdad que, bueno, yo no sé qué edad tienen, pero sí, yo crecí viendo el Rubius, a Vegeta, así que me los banco. Pero esos eran españoles más simpáticos, ¿viste? Lo que te explican en YouTube son medio aburridos hablando. Pero bueno, es verdad que el pelado nerd tiene muy buenos videos de todo tipo. Después creo que el Carlos Chimino, el director de la carrera, me parece que tenía un canal de YouTube que subía, ya no me acuerdo qué subía, lo vi cuando entré a la carrera hace un montón. Y ahora lo voy a buscar. La verdad, si yo necesito ver un tutorial o algo de programación o computadora para armar lo que sea de hardware, termino siempre en videos de chabones con acento indio. Sí. Eso, Pero ojo que no la hay con rompen qué los chavales. Lo darle, que la pasa es verdad. que no se les entiende una mierda, pero la rompen. Onda, si le llegas a agarrar uno que más o menos le mete con el inglés, dentro de todo un poco entiendo, encontrás uno que no hable completamente para el tuje y la verdad que te zafa de cualquier cosa el chabón. Sí, sí. Hasta aprendí a construir más o menos con un indio. Sí. Yo laburé como 8 meses, una cosa así, con una empresa yankee que medio que tercerizaba una banda de indios y tenía reuniones con los indios, no les entendía nada. Yo decía al pedo, hablo inglés y es lo mismo, podría dar cualquier cosa y poner un traductor ahí. Bueno, seguimos con esto del pipeline. Bueno, el pipeline, los pipelines, lo que hacen es organizar el flujo, por ejemplo, el control de versiones, builds automatizados, análisis estáticos, staging, preproducción. Cada etapa funciona como un filtro. Si algo falla temprano, no tiene que llegar a producción. Esto está bueno porque lo que hace es reducir el riesgo porque detectamos problemas antes y lo podemos repetir, digamos. Detectamos un problema, lo arreglamos y lo repetimos. Entonces se reducen primero todo lo manual,
de ver esas cosas. Y deja como en evidencia objetiva qué pasó, qué test falló, qué versión se desplegó, cuándo, en qué falló, lo cual también puede ser un conocimiento que podemos capitalizar. Para atención un poco, un pipeline vale tanto como la calidad de las pruebas que ejecuta. O sea, por sí solo no es tan útil, digamos. Pero bueno, en un pipeline aparecen distintos tipos de test, como veníamos hablando, acá hay un par. Estos la verdad que yo no los he usado. Estuve viendo un poco lo que había e investigando un poco antes cuando preparaba la clase, pero la verdad que no los usé, así que no sé si alguien los usó, puede comentar. Bueno, los unitarios que valían piezas chicas de código, que creo que son los más usados, por lo menos en lo que yo he visto, con los de integración, que valían componentes, tipo valía que los componentes se comuniquen bien, que se integren bien. Después tenés los end-to-end, que recorren el flujo completo, básicamente como lo haría un usuario. Y lo importante es, como habían dicho, que es no elegir uno solo, sino que combinarlos. No sé, cada uno tiene su ventaja. Los unitarios son rápidos, son fáciles, pero no te garantizan que todo el sistema ha funcionado completo. Después los end-to-end te dan más confianza sobre el flujo completo, pero son un poco más lentos y costosos de mantener. Y un buen pipeline tiene que equilibrar entre velocidad, costo y confianza de que hace lo que tiene que hacer y que nos deja un producto final útil. Ahora vamos a profundizar un poco en esta pirámide de los niveles. La pirámide nos muestra que en la base tenemos muchos test unitarios, que son rápidos, baratos, nos ayudan a detectar errores de lógica. Acá podrían entrar también los test de repetición de código, que comentó creo que Martín, no me acuerdo exactamente. Ahí pasó Martín algo muy bueno de Cloud y AWS. Bueno, después, más arriba en el medio, tenemos los test de integración, que verifican, como le dije, la comunicación entre los módulos, la base de datos, los servicios, las APIs. En el escalón de arriba, escalón no, en la parte de arriba de la pirámide, tenemos los test del sistema, que serían los end-to-end, que valían el comportamiento completo. Y a medida que subimos, aumenta la confianza sobre el sistema real. Pero también son más complejos, tienen más tiempo de ejecución y aumenta los costos. Por eso, si no, pondríamos todos end-to-end o pondríamos todo unitario para hacerlo más barato, pero no sirve. Hay que como integrarlo y tener un poco de todo. ¿Y los end-to-end cuáles son con Playwright? La verdad que si te digo te miento, porque como te dije, no los usé nunca. Estuve investigando un poco como para la clase cuáles existían, como para darles algunos ejemplos. Pero yo la verdad que no los usé. No sé si alguien tuvo experiencia con eso y quiere comentarlo. Yo tuve con Playwright, pero es un quilombo y es muy costoso. Por eso quería saber si había alguno más. No, o sea, los end-to-end Alguno que son sea más costosos. plug and play. Claro, no, los end-to-end son costosos. Como les dije, cuando vas subiendo en la pirámide, van siendo más caros. También van siendo más confiables. Digo, yo confío mucho más en que mi proyecto pase un end-to-end a que pase un test unitario. Si pasa un test unitario, nada, puede que igual todo funcione mal. Incluso si pasa un test de integración, puede que todo funcione mal. Sí, sí. Tranquilamente, solamente Tranquilamente, es más yo lo he visto. cosas técnicas que te asegura eso. Claro, exacto. Pero el end-to-end está buenísimo. El end-to-end está buenísimo, pero es más caro, más difícil de mantener. Hay pocas empresas que pueden justificar mantener un end-to-end para lo que les sale
Exacto. La Tenés que, cagada, básicamente. exacto, tu producto tiene que generar platita, porque si no, no lo vale. Es Es que es mejor hasta que. caro hacerlo con IA. Ahora que teóricamente sería más barato, sigue siendo caro. Sí, no, es que por eso no. O sea, se usa, pero vas a ver que está en un proyecto va a estar mucho más plagado de pipelines de bajo nivel, por llamarlo de una manera. Tipo, no sé, hay 200 millones de test unitarios, 500 de integración y después de end-to-end no, es poco lo que vas a tener si es que tenés, porque es lo que les digo, si el proyecto no genera la suficiente plata, no sé si vale la pena tener un end-to-end. Y aunque Nosotros, genere profe, suficientemente plata, tal vez ni lo hacen. Tal vez, tal vez no lo haces y punto, ¿no? Acá, profe, yo tengo experiencia, nosotros usamos Cypress para hacer end-to-end. Y valida todos los flujos, login, registro, etcétera, Ah, mira. etcétera. Y es un dolor de cabeza, sinceramente, ¿Y es que, porque perdón, dolor de cabeza? es un dolor de cabeza, sí, bastante dolor de cabeza mantenerlos, ¿no? Más allá de que la implementación es relativamente fácil, porque bueno, es decirle o guiarlo un poco, toca este botón, completa con estos campos, levantá desde un JSON tal información y demás. Después es un dolor de cabeza porque tenés un montón de variables atrás. O sea, si el backend funciona, si no funciona, si te devuelve, si cambió algo y te devuelve algo, o te devuelve otra cosa diferente. Y después algo también así bastante engorroso es que también en diferentes ambientes puede producirse diferentes errores. O tarda un segundo o milésima de segundo más en que no aparezca un botón o que el loader se tome un tiempo más y no encontró el botón y empieza a pinchar por todos lados y te frena un deploy incluso. Porque nos ha pasado un Ah, claro, es montón de como el veces que Playwright. claro, exactamente. Sí, sí, Ah, es un quilombo. es un dolor de cabeza. Está buenísimo, sinceramente está buenísimo porque no tenés que hacerlo a mano, pero después es mantenerlo es bastante costoso. Sí. Es que mantenerlo es muy costoso, porque tal vez lo hace, está buenísimo, sirve, pero cambias un botón y ya tenés que volver a cambiar todo el test. Sí, exacto. Sí, justamente suele pasar mucho eso. Y nada, está muy bueno, sinceramente está muy bueno. Y por cada feature tratamos de siempre tratar de tener los tests implementados. Pero hay veces que hay features que es casi imposible. Por ejemplo, hace poco se hizo una feature en el producto que es llamadas por a través de una plataforma, tipo llamada de voz. Imposible implementar un test en ese caso. O sea, así que nada, ahí no queda otra que bajarse a probarlo a mano y que rezar que funcione. Pero bueno, después en los flujos normales, login, registro, cosas así, no más mecánicas o más que se pueden automatizar, ahí sí sirve. Pero sí, también es costoso mantenerlo porque hay veces que sí, es un dolor de cabeza porque puede pasar eso, que tarde un segundo más, un segundo menos y no encuentre un botón o no encuentre algo que está esperando y se rompa. Y te frena todo un deploy. Nos ha pasado ¿Pero tienen muchísimas veces. área QA/UAT? No, ese es el problema, no tenemos QA. Ah, Ahí te está bien, o sea, son los mismos desarrolladores. Claro, exacto. Ahí está el problema. O sea, somos 3 en el equipo, por lo menos aparte de front. Después backend creo que tiene 4. Y nosotros por lo menos la metodología que llevamos adelante en nuestro equipo es tratar de hacer code review cruzado entre nosotros y hacer el testing de la feature. Y después, bueno, antes de sacar una versión a producción, cuando llegamos por lo menos a staging o a beta, hacer un smoke test de por ahí los pasos más críticos. Las cosas que por ahí el end-to-end no puede llegar a testear. Pero sí, no, lo lógico, lo bueno sería que haya un QA, que sería mucho más lindo para todos. Pero bueno, no pasa. A veces no se puede. Claro, Nada, pero sin QA ya es una banda lo que están haciendo. es un montón, sí. Sí, es una de las quejas que tenemos comúnmente nosotros, de decir, che, pongan a alguien que haga QA, porque te frena mucho estas cosas, o sea, te filtra un montón de cosas que por ahí uno, que como desarrollador no tiene ese ojo, sinceramente, es así. Uno por ahí en el día a día puede encontrar alguna que otra cosa o puede testear lo que hizo el compañero y verlo y ver que podés encontrar algún error o lo que sea, pero hay ciertas cosas que es muy específico de QA y que hacen pruebas que por ahí a uno no se le ocurre y eso puede ser por ahí algo que rompa la aplicación. E incluso después también siempre salta algún bug cuando llega a los usuarios, porque bueno, sabemos que los usuarios por ahí es el Sí, claro, exacto.
Sí, vos decís, apretar un botón y el chabón hace cualquier otra cosa. Cosas que no se pueden hacer. Exacto, sí. Es imposible Sí, hacerlo, sí, sí. sí. Sí, es que todo esto es como para minimizar eso, digamos. Cuanto vos más regulación, por decirlo de una manera, tengas en las instancias anteriores al release, eh, menos de esas cosas van a pasar, pero siempre van a pasar. Porque el mejor QA es el usuario, no hay con qué darle. O sea, hay que pasar cosas a producción directamente y que reporten el bug. Claro, sí, por eso no tienen ellos QA. Totalmente. Lo mandan Totalmente. directo y dicen, bueno, que laburen por nosotros, que usen la app, lo que sea que hagan y que laburen. Nos ha pasado alguna que otra vez. O sea, así que, es más, nosotros tenemos los pipelines configurados, y esto es, por ahí es una de las malas prácticas que tenemos, porque había veces que los tests no pasaban, pero no por cosas de nuestro lado, sino por cosas de backend que no se corregían, o por cosas de los ambientes también. Entonces, sabemos que si nosotros cargamos las cosas como hotfix, se saltea el pipeline y sale el deploy directo. Así que había algunas veces que, bueno, había que hacer eso, y no está bueno, pero en algún momento ya nos cansábamos de tanto renegar con el tema de los tests y de que no se solucionaban y que no pasaban y no pasaban. Y aparte nos llevaba tiempo, porque cada vez que corría el pipeline estábamos entre 10 y 15 minutos esperando. Porque eran varios tests, los ambientes no son los mejores, vamos a ser sinceros, porque son ambientes como muy de muy bajos recursos. Entonces, nada, nos pasaba eso, que decían en un momento, bueno, ya está, hay que sacarlo y que salga como hotfix, y pasábamos, lo tagueábamos como hotfix y pasaba derecho al deploy. Está horrible, pero bueno. Ok, bueno, interesante Igual igual. es bastante común eso, ¿eh? En mi laburo hubo un tiempo donde las papas apretaban y nosotros teníamos también análisis de código dentro de los pipelines y bueno, tuvimos que crear un pipeline aparte sin análisis de código porque se necesitaba sacar producto y se necesitaba sacar el producto. Era así. Es que todo esto es muy teórico, ¿viste? Todo muy lindo, pero a veces, Y en la práctica hay un millón de peros. sí, por eso. Digo, todo lo que vemos básicamente es lo que uno debería hacer como para minimizar estas cosas. Pero después cuando hay que sacar un feature o lo que sea porque te lo piden, hay que sacarlo y punto. No importa si pasa el pipeline, si no pasa el pipeline, si lo que sea. Cuando hay que sacar, hay que sacar. Pero saberlo te sirve para quejarte. Exacto. ¿Sí? Es decir, te sirve para saberlo de antes y poder minimizar todos los problemas que pueda haber y para quejarte. Y pedir un aumento también. Si se puede. Bueno, sigamos. Bueno, esto ya terminamos con la pirámide. No sé si tienen alguna duda de todo lo que estuvimos viendo por ahora. No. Buenísimo. Bueno, esto es de nuevo algo bastante similar a lo que hemos visto antes, pero como separado más por CD y por CI, con las herramientas que hay para cada cosa. Va a ser como un recorrido diciendo como cuáles son cada una de eso. Bueno, nada, podemos ver que eso, el CI y el CD se apoyan un montón de herramientas. Para código, bueno, conocemos GitHub, GitLab. Para buildear están Gradle y Webpack, o bueno, muchas herramientas equivalentes. Para testing está Jest, JUnit o Playwright, que creo que alguien la había nombrado, que la usaban en su laburo. Después para integración y automatizaciones tenemos Jenkins o Wildkite, no sé cómo se pronuncia. Para planificación y documentación tenemos Jira y Confluence. Y para despliegue y operación tenemos Docker, Kubernetes, Terraform, Argo, Prometheus, Datadog. No hay que conocer todas, obviamente, pero es importante entender que cada herramienta cubre una parte del flujo y que el objetivo es conectar todas estas partes para tener trazabilidad desde el requerimiento hasta la operación. Desde el principio hasta el final hay que tener trazado todo para que esté documentado.
Bueno, ahora vamos a diferenciar lo que es delivery y deployment, que son cosas que se suelen confundir. Uy, perdón. Bueno, acá es una imagen que muestra que el continuous delivery automatiza hasta dejar el producto listo para producción, pero suele requerir de una aprobación manual para liberarlo. Es adecuado cuando tenemos regulación o un alto riesgo o necesidad de control del negocio sobre el momento del lanzamiento. Y el continuous deployment va un pasito más allá, que si el cambio pasa todas las validaciones, se despliega automáticamente en producción. Esto requiere muchísima confianza en los tests, en el monitoreo, en el rollback y en la cultura técnica. La diferencia no es menor, ambos automatizan, pero uno conserva una puerta manual y el otro automatiza el flujo. Yo, en lo personal, me copa un poco más el Continuous Delivery, porque yo no confío 100%. No sé. Tenés que tener como un equipo demasiado bueno y que los tests sean perfectos. Y como estuvieron comentando anteriormente, eso no pasa. Es como que ¿se entendió bien la diferencia? Que es importante. Sí. Puede tomar su silencio como un sí. No, sí. Pero bueno, básicamente el delivery te dice como esto está listo para producción. Y el deployment dice si pasó todo, va a producción directo. No necesita que nadie revise nada. El otro, alguien tiene que dar el ok. Idealmente alguien que lo revise. Bueno. Acá vamos a ver qué resuelven las herramientas de construcción. Las herramientas de build automatizan tareas repetitivas. Compilar, resolver dependencias, empaquetar, correr scripts. Maven es típico en Java, con POM, XML y una filosofía de convención. Gradle se usa mucho en Java y Android con mayor flexibilidad. NPM o Yarn son centrales en JavaScript y Node, que supongo que lo usaron en Programa 13, ¿no? Se usa mucho. Bueno, gestionan paquetes y scripts definidos en el package.json. Make es más genérico y permite automatizar reglas y dependencias. Y nada, en CI/CD estas herramientas permiten que el build sea repetible. No depende de que en la máquina de un desarrollador funcione de casualidad. Bueno, después de construir, viene cómo liberamos el cambio sin romper todo, que es bastante importante. Bueno, tenemos ciertas estrategias de deployment, porque no todos los deploys se hacen igual. Big Bang cambia todo una vez. Es simple, pero bueno, es bastante riesgoso. Así que hay que hacerlo con cuidado. El Rolling Deployment actualiza gradualmente instancias o servidores, reduciendo el downtime. Es bastante útil para que no esté caído. Blue Green mantiene dos ambientes, uno activo y otro preparado. Si algo sale mal, se puede volver rápido. Es bastante seguro en ese sentido. Y Canary libera primero una parte pequeña de usuarios para observar comportamiento antes de escalar. Future Deployment separa desplegar código de habilitar una funcionalidad mediante toggles. Esta diferencia es bastante importante. Desplegar no siempre significa liberar a todos los usuarios al mismo tiempo. Por eso es importante que hagamos todas estas estrategias de deployment. Y uniendo un poco con todo lo que venimos viendo desde hace varias clases y hoy también, la estrategia del deployment es también una decisión de gestión de riesgo. Digamos, hay que pensar qué puede pasar, depende de qué tipo de app tengas, qué tipo de usuarios tengas. No sé, no es lo mismo si tu app es de un banco que si es una app para, no sé, calcular la inflación, qué sé yo. Tal vez ahí podés meter un Big Bang y cambiar todo de una. Si vos en un banco metés un Big Bang y
probablemente algo pase. Bueno. Acá tenemos una comparativa de las técnicas de deployment que resume el trade-off. Básicamente, el Big Bang es simple y barato, pero de riesgo alto, como les dije. El rolling reduce el impacto y permite una transición gradual con un riesgo medio. Como que va bajando un poco el riesgo en cada una que vamos viendo. El Blue Green tiene un bajo riesgo y un rollback muy rápido. Si nos equivocamos, volvemos atrás en un segundo. Pero bueno, necesitas una infraestructura duplicada porque vas a tener lo mismo, no lo mismo, pero vas a tener que duplicarlo y modificarlo, básicamente. Y Canary minimiza el riesgo porque prueba con pocos usuarios, pero exige un monitoreo y una capacidad de segmentar esto y probar en algunos. Y Future Deployment permite separar despliegue de liberación con riesgo controlado y bajo costo relativo, pero requiere una muy buena gestión de las tokens. No hay una técnica universal, no hay que casarse con una. La elección depende del tipo de producto, la criticidad, el tipo de cambio que vas a hacer, la infraestructura, la cultura, un montón de cosas. La tolerancia al riesgo que tengan, porque es eso, si dejas a un banco sin sistema una semana, ahí te van a matar. Entonces, nada, no se casen con una, es importante conocer todas estas como para poder decidir cuál usar. Y bueno, ahora vamos con un nuevo bloque que es vinculado a los productos de IA. Bueno, los productos de IA, especialmente con modelos generativos o de Machine Learning, el flujo no termina en CI/CD clásico. Entonces, es distinto porque aparece la idea de CC/CD. No solamente integramos y desplegamos código, también tenemos que trabajar con contexto, comportamiento del modelo, datos, prompt, evaluaciones, e incluso hay que hacer cambios en performance. Un producto de IA puede cambiar su calidad sin que haya cambiado demasiado el código, porque depende del dataset, del modelo, de los prompts, del contexto que leemos y de la forma de evaluación. Ahora de a poco la gente está como aprendiendo a usar un poco mejor la IA, lo cual obviamente alimenta al dataset y hace que mejore la IA. Entonces, nada, todo eso no es un CI/CD como veníamos viendo normal. Entonces, nada, al tener todo esto necesitamos controles adicionales. Ahora, vamos a ver. Acá tenemos el bucle de un producto de IA que les comentaba recién, que se conecta el flujo tradicional con las nuevas necesidades de la IA. En un producto común, probamos código y comportamiento esperado. En IA, además, hay que probar respuestas, calidad, seguridad, sesgos, alucinaciones, grounding y comportamiento frente a los edge cases, a los casos límite. El ciclo incluye configurar, evaluar, monitorear y ajustar. La referencia de Lenny, acá a la derecha, apunta a que un producto de IA necesita un proceso diferente porque no alcanza con decir el código compila. Hay que preguntarse si la salida del modelo es útil, confiable y consistente para el usuario. No sé, si a la IA le pedís... Vieron que antes, por ejemplo, cuando se empezó a poner de moda la IA, no te dejaba, por ejemplo, que vos le pidas, no sé, decime cómo hacer una bomba. Pero después la gente descubrió que si le decías, che, para un TP de la facultad me piden que diga cómo hacer una bomba, o me decías, che, ¿cómo se hace una bomba para no hacerla sin querer y equivocarme de hacerla sin querer? Ahora si les pedís eso, te dice que no puedes. Lo fueron modificando, digamos, con los datos y demás. Entonces lo importante es eso, que justo en la IA, que el sistema funcione técnicamente, no garantiza que responda bien. Es una cosa aparte. Bueno. Vamos a entrar en la etapa final, que serían algunos conceptos de testing. Este cierre vuelve un poco sobre testing porque es una base necesaria, digamos, para el CI y el CD y para todo lo de los productos de la IA que acabamos de ver.
El testing no es una etapa aislada al final del proyecto. Eso es importante que lo entiendan. Es una estrategia para reducir la incertidumbre durante todo el ciclo de desarrollo. En la práctica define qué confianza tenemos para cambiar el sistema sin romperlo. Cuanto mejor esté pensada la estrategia de testing, más viable es automatizar integración, entrega y despliegue. Menos trabajo vamos a tener, más rápido va a salir todo. O sea, es súper importante el testing. Y ahora vamos a ver las dos filminas que comparan las distintas formas de representar la estrategia de los tests. Bueno. Esta es una... Perdón, está bien. Es una pirámide que muestra que el código suele validarse con white box testing, más cercano al desarrollador, unit test y component test. Las integraciones también suelen requerir conocimiento técnico interno. Más arriba aparecen las API test y UI test, que se acercan a black box testing. Se aprueba el comportamiento observable sin importar tanto la implementación interna. Los test exploratorios atraviesan la pirámide porque aportan mirada humana, curiosidad y detección de escenarios no previstos. Lo importante y la clave es no pensar el testing como una sola cosa, sino que cada capa responde, podemos decirlo así, responde a una pregunta distinta. No sé, por ejemplo, el unit test pregunta si una pieza funciona. El end-to-end pregunta si el usuario puede completar el flujo que en teoría se integró anteriormente. Y bueno, tenemos el testing ice cream cone contra el testing pyramid. Vamos a cerrar el antipatrón de demasiados test manuales end-to-end. Esto compara una estrategia desbalanceada con una más sana. El conito de lado representa un antipatrón. Ven que tiene un montón de test manuales, algunos end-to-end test, menos integración, test de integración y muy pocos unit test. Lo cual, como hablamos antes, primero que va a ser más caro, va a generar lentitud, fragilidad y bueno, va a ser más caro, va a tener un alto costo de mantenimiento, digamos. Y la pirámide propone exactamente lo contrario. Muchos test unitarios como para validar la parte más baja, la capa más baja, una capa razonable de integración y pocos end-to-end. Bien elegidos para ciertos flujos críticos. No hay que usarlos al pedo porque, como dijimos antes, son carísimos y difíciles de mantener. Esto no significa que hay que eliminar los test manuales, sino usarlos donde agregan valor. En exploración, en experiencia del usuario y en ciertos casos complejos o edge cases. Y bueno, ya ahí terminamos. Para cerrar la clase, simplemente les comento que la idea general de todo esto que vimos es que tanto KM como KC, o sea, KMKC como CICD y testing buscan lo mismo. De distintas maneras, pero buscan exactamente lo mismo. Es aprender más rápido, repetir menos errores. Todo esto va a llevar también a gastar menos dinero. Y mejorar la capacidad de la organización para entregar un software de calidad. Entonces, una organización madura no solo desarrolla software, sino también aprende de manera sistemática mientras lo desarrolla y deja sentada como una base de conocimiento para que cualquiera que esté ahí pueda aprender eso mismo. Muy buena ahí lo que pusieron en el chat. Bueno, chicos, eso fue todo. Espero que les haya gustado la clase. No sé si tienen alguna consulta.